Segundo, ponencia por parte del doctor Cristian Raúl Caiza. El doctor Cristian Raúl Caiza es docente de Derecho Constitucional y Teoría del Estado en la Universidad de las Américas, docente de Derecho Constitucional en la Universidad Técnica del Norte, abogado por la Universidad Nacional de Chimborazo, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar y egresado de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente se desempeña como asesor del juez constitucional Ramiro Ávila en la Corte Constitucional del Ecuador. Le recordamos al ponente que tiene 18 minutos para su exposición. Faltando 5 minutos, le anticiparemos. Gracias. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerle tanto a Karina Tello como a Luis Guijarro y Diana Melo, que hicieron todo lo posible para que finalmente podamos estar el día de hoy acá. Nada más que quisiera el día de hoy, mi ponencia se llama De la oscuridad a la luz, de cuando el régimen jurídico para perpetuar el imperio finalmente fracasó. Lo que quiero hacer es 3 ideas. Lo primero que quiero hacer el día de hoy es remarcar por qué es interesante abordar el derecho desde una mirada artística. Lo segundo que quiero mostrarles a ustedes es, a partir de unas imágenes de la película, 3 escenas de la saga de las películas, es mostrarle a usted este viaje finalmente de la oscuridad a la luz y viceversa. Y lo final es poder hacer este ejercicio de reflexión entre lo que son las normas en lo que vemos nosotros en el cine y finalmente lo que podríamos hacer una extrapolación a la realidad. Entonces empecemos. La primera idea. Star Wars es parte de la cultura pop y moderna de nuestra realidad. Si usted se pone a pensar un momento en que la primera película estrenada en 1977 hasta el día de hoy sigue generando el mismo efecto en cada uno de ustedes. Bien lo decía nuestro colega anteriormente, ¿no? A pesar, uno puede seguir viendo el último tráiler de la película y de igual manera te sigue generando esta emoción interna por realmente saber qué te trae la historia. La historia obviamente va a tener un nuevo matiz porque desde que Disney compró la franquicia termina teniendo una desviación la historia. Pero antes de continuar quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, si pueden alzar la mano, ¿quién realmente ha visto todas las películas o alguna parte de las películas de Star Wars? Me gustaría, porque solo ahí toma relevancia la siguiente cuestión. ¿Por qué es interesante analizar el derecho desde la cultura? Por lo siguiente. El derecho es un producto del ser humano. Por lo tanto, recoge todo lo que sucede en la realidad para terminantemente prescribirlo en una norma. Este efecto de abstraer la realidad a la norma lo hace a través ¿de qué? Del lenguaje, de la norma escrita. Finalmente, el artista, el guionista, el cineasta, cuando crea su obra, termina siendo también una obra maestra que abstrae de la realidad, abstrae de su imaginación y lo materializa en una obra cinematográfica. Ahora, tanto lo que nosotros tomamos en la norma, tanto lo que se expresa en una película, termina siendo un producto de la emoción, de lo humano. La cuestión aquí es la siguiente. Mientras el que crea el guión y la película no tiene límites, porque prácticamente en Star Wars usted no tiene límites realmente a la realidad con la materialidad, porque está en las galaxias, está en un sinnúmero de planetas. En cambio, el abogado, el jurista, el que se está formando en derecho como ustedes, no puede hacer eso, porque nuestro límite es la realidad. Partiendo de eso, es que yo le quiero proponer a usted la siguiente, por favor. 3 escenas claves para mi exposición. La primera es cuando en el episodio 3, en la película de la venganza de los Sith, cuando Anakin Skywalker finalmente termina convirtiéndose al lado oscuro. Para los que vieron la película o para los que no vieron la película, termina esta parte en la que el bueno se convierte en malo, es en base a 3 razones. La primera, que finalmente Anakin, porque era Jedi, no podía
casarse ni tener hijos. Para esa altura de la película, en el episodio 3, Anakin ya estaba manteniendo una relación con Padme y segundo, estaba ya esperando un hijo. Entonces, si usted mira la escena y mira la historia, lo que finalmente te dice es que hay esta parte emocional donde por defender una familia o por defender aquello a tu plan de vida, terminas matando a los buenos y convirtiéndote al lado oscuro. Esta es la escena en donde finalmente Anakin Skywalker salva en ese momento Palpatine, pero luego ya se convierte en Lord Sidious. Continuamos con la siguiente. Esta otra escena que en cambio es importante es en cambio cuando Anakin Skywalker se convierte luego en Darth Vader y luego Darth Vader en la película, en el episodio 6, en el Retorno del Jedi, cuando Darth Vader se convierte al lado de la luz. Finalmente, ¿qué pasa aquí en esta película, en esta escena? Es que Darth Vader, padre de Luke Skywalker, termina defendiéndole a su hijo porque prácticamente Lord Sidious le estaba a punto de matarlo, ¿no? Entonces, nuevamente este momento de supervivencia, donde tratas de salvar lo que amas, lo que quieres, en este caso tu hijo, terminas matando ¿a quién? A Lord Sidious, al más malo de todos, hasta el episodio 6. Continuemos, la siguiente. Finalmente, la otra escena que quiero traerle a usted de la saga de las películas, en cambio esta ya está producida por Disney y termina siendo las últimas 3 películas, donde finalmente en el episodio 7, en la película del último Jedi, Kylo Ren, en ese momento, comete un acto de deslealtad profundo. Kylo Ren malo, Sith malo, asesina a su maestro para terminar convirtiéndose en ese momento en el número 1 de la cadena de los malos. La muerte de Snoke a partir de esta escena de lo que hace Kylo Ren. Hubo una gran batalla de sables, entonces siempre trato de recrearle esto. Si usted se da cuenta, el hilo conductor en estas 3 escenas es que finalmente tienes esta cuestión emocional. La primera, te vuelves malo porque te ofrece poder y te ofrecen la posibilidad de salvar a tu familia. ¿Eso es humano o no? Sí, es súper humano. La segunda, cuando te vuelves al lado bueno, es por salvar a tu hijo. ¿Eso es humano o no es humano? Es humano, es un sentimiento humano. Y la tercera, cuando matas a tu maestro malo para ser el número 1 dentro de los malos, ese sentimiento de querer el poder, ¿es humano o no? Todos queremos el poder. Ahora, imagínense este hilo conductor de las emociones. Quiero apuntarle al siguiente análisis. Continuemos, por favor. Entonces, mi hipótesis para el día de hoy es demostrarle a usted que mientras haya un sentimiento humano detrás de cada una de sus decisiones, usted puede tener la libertad de ser bueno o ser malo. Tiene esa posibilidad. Y usted va a tener siempre sus motivaciones. ¿Cuál es mi motivación para el día de hoy? Es mostrarle a usted que ser malo no es rentable. Hagamos una comparación, y aquí me van a acabar mis compañeros Sith, pero finalmente el tema es que si nosotros comparamos los regímenes sociales, culturales, políticos y también jurídicos de las películas, entonces yo le traje acá un cuadro comparativo entre lo que pasa en las películas con lo que pueda pasar en la realidad del Ecuador. Aquí lo que yo le propongo es lo siguiente, a partir de las películas. En todas las películas de Star Wars, respecto al Imperio, ¿hay pobreza? Sí hay pobreza. ¿En el Ecuador hay pobreza? Sí hay pobreza. Explotación laboral. En las películas de Star Wars, en el Imperio, ¿hay explotación laboral o no? Uno tiene que pensar y mirar, ¿cómo hacen con tanto militar? Con tanto Trooper que se muere. ¿Alguien indemniza a esos? No puedes, porque finalmente terminan siendo clones. La explotación laboral en Star Wars es tan fuerte que finalmente, después de cansarse de haber tenido ejércitos de robots, terminan poniéndole clones y nadie reclama por ellos.
¿En Ecuador hay explotación laboral? Sí. La tercera, concentración de la riqueza. En todas las películas de Star Wars usted siempre va a ver que hay gente que es muy rica y hay gente que en cambio se muere de la miseria y que termina siendo esclava. ¿En el Ecuador hay concentración de la riqueza? A todas luces. ¿Esclavitud? En Star Wars vemos muchas escenas donde muchas personas no valen realmente nada y terminan siendo, ¿qué? Esclavas. ¿En Ecuador hay esclavitud? Formalmente en la norma no. Pero nosotros tenemos casos por ahí que son escandalosos de esclavitud moderna aquí en este país. Furukawa, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, contrabando y delincuencia transnacional. ¿Existe en Star Wars? Sí, de plano. Si usted, por ejemplo, mira a Han Solo siempre fue, ¿qué? Un contrabandista. Y y usted va a encontrar mucha gente que empieza a hacer negocio al margen de la norma, pero que termina siendo legitimación de esa forma de dominación del imperio. En cambio, en el Ecuador hay contrabando y delito transnacional. Sí. Inclusión de minorías. ¿En Star Wars hay inclusión de minorías o no? Aquí es un poco extraño, porque en Star Wars uno ve tanta gente de diferentes planetas, tantas especies, pero finalmente todos forman parte de una sociedad, ¿no? Sí. En Ecuador hay inclusión de minorías. No hay inclusión de minorías, a tal punto que una decisión reciente de la Corte hace que toda la gente se vuelva nuevamente contra la calle por esta posibilidad de reconocer a minorías. Lo último, dos más, impunidad. En Star Wars, en todas las acciones que hace el imperio por mantener su poder, ¿hay impunidad? Sí hay impunidad. Imagínese usted cuando la Estrella de la Muerte acaba con un montón de planetas, cuando hay muchas matanzas de los ejércitos del imperio. ¿Quién juzgó esas muertes? Nadie. ¿En Ecuador hay impunidad en la realidad? Sí. La última que quise tocarla porque además es como muy controversial actualmente en el Ecuador, que es corrupción. ¿En Star Wars hay corrupción? Nos queda la duda. Yo no he visto algún acto de corrupción en las películas de Star Wars, pero ¿en Ecuador hay corrupción? De plano que sí. Entonces, lo que yo quiero demostrarle a usted con esto es que usted en este momento tiene la posibilidad de pasar de la pantalla a la realidad, de tener la posibilidad en este momento de ser bueno o ser malo. Y tiene tanto motivaciones emocionales, tanto por el uno como por el otro bando. Sin embargo, el papel histórico que tiene usted como futuro jurista, como futuro abogado, como persona que puede entender la materialidad de las normas desde la ficción a trasladarla a la realidad, es que lo siguiente, que mientras existan regímenes de opresión, mientras existan regímenes de impunidad, mientras exista la exclusión y la no identificación del otro como sujeto de derecho, finalmente nosotros siempre vamos a tener personas que se la jueguen en la vida. ¿Por qué? Por reconocer los derechos de esas otras personas. Si usted lo mira esto desde una mirada constitucionalista, termina siendo que la promoción, la garantía de derechos es una forma de exigirle una rebelión o una resistencia a este poder hegemónico, y no que porque sea hegemónico es el más justo. Al contrario, por ser hegemónico, termina produciendo o reproduciendo estas categorías en la realidad. Ahora finalmente acá tiene usted una decisión que también traspasa su sacrificio, porque si usted mira en todas las películas, ser del lado oscuro, a Darth Vader, por ejemplo, le costó ¿qué? La muerte de su amada. Le costó no vivir junto a sus dos hijos gemelos nunca. A Darth Vader le costó ¿qué más? Le costó secuestrar a su hija, a la princesa Leia. Le costó cortarle la mano a su hijo, a Luke Skywalker. Y finalmente, cuando se dio cuenta que ser malo era malo y quería ser bueno, fue finalmente cuando murió. En cambio, ¿qué beneficios tiene usted de ser bueno? De ser del lado de la luz, de ser esta pequeña resistencia
o esa pequeña resistencia que reconoce derechos en el otro. Es que finalmente lo máximo que puede pasar es que se muera usted. Sí, y que sea una responsabilidad individual, pero que no hace daño al otro. Y esta es una diferencia importante que quiero recalcarle a usted el día de hoy. Usted puede pasar del análisis, de la reflexión de lo que sucede en las películas, a tener una actividad en beneficio del otro, de los derechos, de la garantía, de la promoción y del ejercicio pleno y efectivo de los derechos. Pero es un camino de sacrificio, porque no todos lo van a entender. A tal punto que en algún momento puede pasar lo que finalmente le pasó a la rebelión en la granja en George Orwell, ¿no? Que terminan siendo los que liberan un régimen de opresión, los nuevos opresores. Siempre hay que tener cuidado con esa calidad humana y ese ejercicio espiritual del hombre por otra emoción importante, que es la posesión del poder, el ejercicio del poder. Finalmente, para terminar, la última. Por favor, continuamos una más. Quería dejarle un pensamiento profundo de Chewbacca y agradecerle a usted por compartir esta experiencia con ustedes y animarles, porque lo mejor que puede hacer un abogado o una persona que está formando en derecho es empezar a trasladar aquellas emociones humanas en realidades que pueden mejorar lo que vivimos en el día a día, en el Ecuador que queremos. ¿Sí? Gracias.